¿Qué tal, Martín? Buenos días ¿Qué desde tal, Israel? Lima, Días. Perú, acá en México. Bienvenido a Israel Valdés Podcast. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Todo bien aquí? Empezando el fin de semana en casa en esta oportunidad, aprovechando de estar con mi familia en estos días antes de que me toque viajar nuevamente por temas de trabajo. Súper bien. Oye, Martín, pues muchas gracias primero por tu tiempo, por tu disponibilidad. Por ahí te sigo en LinkedIn. La verdad es que honestamente a los invitados, pues es gente que yo admiro, que yo respeto y me gusta mucho tu trabajo que compartes en LinkedIn. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero platícame un poquito de ti, el tema de la historia, cómo llegaste a estar dentro de la seguridad industrial, cómo empezaste y cuál es tu historia de estar en este ambiente. Eh, yo he estudiado lo que es ingeniería ambiental en la Universidad de Huacho. Huacho es una ciudad que está a 3 horas al norte de Lima, de la capital. Tenemos aquí una universidad, decidí estudiar esa carrera. Al inicio estaba enfocado en lo que es monitoreo, fiscalización ambiental, pero luego tuve la oportunidad de descubrir de que mi pasión estaba más enfocado al mundo de la seguridad y salud por una curiosidad, de que mi madre laboraba en la empresa Bacus, que es una cervecería, y ella llegó a formar parte del comité de seguridad y salud, así que le encargaban los documentos, los registros, y en un punto ella me pidió el favor de que le ayude revisando las matrices de peligro, los formatos de accidentes, que revise el tema de las presentaciones para las capacitaciones, inspecciones, y fue algo que poco a poco me empezó a llamar la atención. Eso fue cuando yo me encontraba en sexto ciclo de la universidad, del bachillerato, y a raíz de ello empecé a averiguar un poco más, decidí llevar también un diplomado y también los mismos cursos que estaban en la currícula orientados a lo que es seguridad y salud. Y me empezó a llamar bastante la atención, comencé a aprender poco a poco lo que es la normativa, los tipos de matrices, los peligros, los formatos, y ello me motivó bastante. Y tuve la oportunidad de realizar mis prácticas preprofesionales cuando estaba en noveno ciclo en una metalmecánica de un amigo de la familia, justo me brindó esa oportunidad y comencé a aprender poco a poco. Era una metalmecánica con 50 trabajadores aproximadamente, que brindaba servicios a varias empresas de la localidad, ¿no? De pintado, estructuras metálicas, armados, estructuras, etcétera. Y no solamente tuve la oportunidad de aprender lo que es seguridad y salud, sino al ser una empresa pequeña, a veces tú haces de todo un poco. Aprendí un poco de almacén, sobre las herramientas, sobre cómo se realiza la soldadura, y eso también me sirvió para más adelante aplicarlo durante mis inspecciones o al momento de elaborar procedimientos, formatos. Ya tenía ese conocimiento de las partes de las máquinas de soldar, de los esmeriles, taladros, etcétera. Y también un poco de conocimiento de los mismos insumos que tenemos en el almacén, los tipos de tornillos, todas las estructuras que utilizamos, que se utiliza para armar dichas construcciones metálicas. Eso fue entre el noveno y décimo ciclo. Una vez que egresé también continuaba allí, ya llevaba como 8 meses aproximadamente realizando esa función. Y luego tuve la oportunidad de dirigirme a la ciudad de Lima y trabajar para una service que brinda profesionales prevencionistas de riesgo en obras de construcción. Y tuve la oportunidad de estar en varias obras importantes que incluso hoy día, mientras viajo a Lima, veo esos edificios y digo, ¿no? Wow, ¿no? Yo estuve, participé del proceso de construcción de esos edificios. Y es algo increíble, alucinante, por decir, una linda experiencia. Y también fue un momento de presión, por así decirlo, ya que el pasar del rubro de la metalmecánica, que podamos decirle es un poco más tranquilo a comparación de trabajar en obras donde los peligros están latentes, presentes en todo momento, en cualquier instante puede ocurrir una tragedia si es que no se ha controlado correctamente o en anticipación, era un poco más de presión. Entonces también aprendí a estar todo un día encima de un andamio de 10 metros,
verificando el tema de las instalaciones de estructuras, techos, ¿no? Izajes, andamios eléctricos también. Y fue una linda experiencia, aunque sí fue un poco complicado porque era mi primera vez desplazándome hacia la capital, viviendo solo, yendo de extremo a extremo en la gran ciudad de Lima. Fue una gran travesía, cansada, pero fue una linda experiencia. Y luego de ello tuve la oportunidad de regresar a Huacho y postular a Industria San Miguel, que es una embotelladora, se dedica a elaborar lo que es bebidas gaseosas, frugos, bebidas energéticas, agua mineral, ¿no? Agua de consumo. Y ahí estuve aproximadamente 14 meses. Lo que más resalto allí fue que fue mi primera oportunidad en una gran empresa, una transnacional, de tener contactos en el interior del país y también de manera externa con las otras sucursales que tenía en el extranjero, en Brasil, en República Dominicana, y también aprender acerca de las normas internacionales que vienen a ser las ISO, ya que Inter San Miguel se encuentra certificado en ello, en la ISO 9000, la ISO 14000, y en su momento, cuando inicié en el 2018, estaban con la OSHAS, con la OSHAS 18000 aún. Súper Y en el bien. 2019, antes de retirarme, también tuve la oportunidad de participar en la migración a la ISO 45000. Excelente. Oye, a ver, el tema de seguridad industrial obviamente es un mundo muy activo, muy estresante, de arriba para abajo, desde la mañana hasta que sale uno del trabajo. Pero en lo personal me parece muy importante el tema de cómo arrancas tu día. A veces tenemos rituales de, no sé, tal vez un poco de meditación, desayunar bien, levantarte más temprano que los demás para que te rinda el día. En el caso tuyo, Martín, ¿cómo arrancas tus mañanas? Yo me levanto aproximadamente a las 6 de la mañana y lo primero que hago siempre es una taza de café. Me gusta bastante el café y es una buena manera de iniciar con energías el día. Y lo que hago es revisar mi agenda de pendientes y las actividades que he delegado a mi equipo para ver cómo va el avance. Cuando estoy en la casa de mi familia, me levanto y también trato de distraerme un poco, me distraigo con mis mascotas. Primero reviso mis pendientes, distraigo un poco mi mente y eso también me ayuda a poder aclarar algunos pensamientos de algunas actividades que tengo un poco confusos y puedo encontrar una solución antes de iniciar mi jornada a las 8:30 de la mañana aproximadamente, ¿no? Entre 7 a 8:30 me dedico a distraerme un poco. Hago una revisión rápida, me distraigo, desayuno y comienzo 8:30 en punto con mi función, o sea, comunicarme con mi equipo, revisar los pendientes, ¿no? Ok. Otra cosa que suelo realizar ya cuando es de manera presencial es siempre saludar a todo el mundo con quien me cruce cuando me toca laborar de manera presencial. Creo que es una buena manera de iniciar con energía y también transmites esa energía a tus demás compañeros, ¿no? Siempre iniciar con una buena actitud, porque a veces todos podemos llegar con problemas al trabajo y creo que eso también ayuda un poco. Sin duda. Platicabas de organizar tus actividades. ¿Qué herramientas usas en tu vida particular para, no sé, tanto en lo personal como en lo laboral? A veces hay herramientas digitales que nos sirven para, pues eso, ¿no? Administrar nuestro tiempo. ¿Qué herramientas habitualmente usas tú? Actualmente, de manera personal, yo utilizo lo que es Notion. Es una aplicación cuya curva de aprendizaje, si bien es un poco no tan amigable, una vez que lo dominas es realmente útil porque es una combinación entre entre Word y Excel, y que tú puedes diseñar tus propias agendas, tus propios formatos, tus propios espacios de trabajo. Lo que hice fue estudiar un poco de ello y diseñar poco a poco mi second brain, mi segundo cerebro, donde anoto todos mis pendientes del trabajo, de cursos, clases que llevo, tengo todos mis apuntes, temas de lo que manejo en LinkedIn, también hago un pequeño cronograma o anoto las ideas, lo que se me ocurre en cualquier momento lo anoto, o si lo anoto en papel, luego lo transfiero ahí, pero ahí es
como mi memoria externa, por así Sí, decirlo, claro. y que lo llevo a todas partes, lo tengo en el celular, en el tablet, en la misma en cualquier lugar con acceso a internet puedo verificar todo lo que he estado llevando, ¿no? De manera personal. Y en el aspecto profesional también lo hago en parte con Notion, pero me guío en este caso con las herramientas del Office, ya que es con lo que trabajamos, con el Microsoft Teams, el Outlook, programo todas mis actividades, hago también uso de los equipos de Teams, el cual me permite asignar tareas a los miembros de mi equipo, también con mis compañeros, a los que estamos en el mismo nivel jerárquico, también poder compartir la información. A través del SharePoint también es bastante útil. Esas son las herramientas que utilizo tanto en lo personal como en lo profesional, principalmente Notion y las herramientas del mismo Office. Sí, sí, sí. Igual tu servidor Notion lo utilizo bastante, que acaban de sacar la versión español no hace Ah, mucho, y la verdad es que es muy, muy amigable y sí, como dices, se batalla mucho para entender ahí la configuración un poco, pero ya agarrándole cómo se maneja, pues es muy amigable y realmente sí, sí ayuda pues para lo que está diseñado, ¿verdad? Para administrar proyectos. Eh, entonces, para organizarte y Teams o la parte de Microsoft también te ayuda para gestionar. En ese tema de trabajo en equipo, que sin duda es muy importante para sacar adelante cualquier sistema de seguridad, ¿cómo es tu comunicación con ellos? Me refiero, a veces tenemos que tener la comunicación hacia los directores o hacia los gerentes, pero también tenemos que tomar la comunicación con los que ejecutan el trabajo, que son pues, los que están en piso, las jefaturas, las supervisiones. ¿Cómo, qué metodología usas tú para abordarlos de la mejor forma posible que te ayude y te retroalimente hacia tu trabajo? comenzando por mi equipo, bueno, para poner un poco en contexto, actualmente laboro para una empresa de tecnologías de la información, así que una de las metodologías que se utiliza bastante en este mundo es la metodología Scrum, que se enfoca principalmente en realizar pequeñas reuniones que son los sprints review, que por lo general se hace de manera diaria, ¿no? En el área de diseño de software lo suelen realizar de manera diaria, pero por mi parte, como estoy enfocado en lo que es la administración, recursos humanos, donde está el servicio de seguridad y salud, trato de hacerlo no necesariamente de manera diaria, sino a veces una o dos veces a la semana para reducir también esa pequeña presión que puede generar las reuniones diarias. Claro, Que sí, reuniones cortas de 10 a 15 minutos en el que se revisa rápidamente qué se ha avanzado, qué se tiene pendiente y qué necesita mi equipo, ¿no? Qué herramientas necesita, si necesita algún tipo de información, algún formato, algún permiso, todo se brinda rápidamente por ello. Luego, las herramientas de comunicación que utilizamos principalmente es el Teams, aunque la recomendación que doy a cualquiera, a mis miembros de mi equipo, es evitar llenarnos de correos si es algo sumamente urgente, es algo crítico. Si estás laborando de manera presencial con esa persona, es siempre ir y buscar. Levantarte de tu asiento, ir y conversarle la consulta rápidamente. Si estás laborando a distancia, la persona no está en el mismo centro de trabajo, llamar, siempre llamar es la mejor opción, no dejar un WhatsApp o también llamarlo por Teams, ¿no? Hacer una llamada por Teams también cuenta como ello, pero siempre lo primero es o lo buscas de manera personal o lo llamas, porque a veces las personas no están revisando el WhatsApp, no revisan sus mensajes de Teams, o están ocupados, tampoco revisan su correo, y si es algo sumamente urgente puede pasar demasiado tiempo hasta tener una respuesta. Si es algo que puede esperar, sí se puede trabajar mediante mensajes o correo. en tema de LinkedIn, que así empezamos la charla, que ahí te conocí, este, digo, la verdad es que yo veo que haces contenido de forma diaria, y en ese sentido, ¿qué es lo que mejor te ha funcionado? Es decir, la parte de fotografía, la parte de video, la parte de descargables, em, ¿qué es lo que te funciona a ti?
Por lo que he podido revisar en las estadísticas de mi propia cuenta, que es algo que he aprendido poco a poco, que de hecho introducirme al mundo de LinkedIn fue como salir de mi zona de confort, no es algo que me imaginaba, quizá un año atrás, un poco más de un año, porque llevo casi un año y un poco, unos meses más en LinkedIn. Quizá hace 2 años no me imaginaba para nada que estuviera revisando este tipo de información, ya que también surgió a través de mi curiosidad de crear una marca personal y compartir conocimiento, que es algo que personalmente me gusta enseñar y todo eso. Lo que más me ha funcionado ha sido elaborar imágenes acerca de la información. A veces estoy viendo también en LinkedIn, encuentro un documento que otras personas suben y veo algo que me interesa y me gana la curiosidad y empiezo a averiguar un poco en YouTube, dentro del mismo LinkedIn también, algunos libros que tengo en físico, en digital, artículos, etcétera, y con ello empiezo a elaborar algunos puntos. Por ejemplo, en base a mis estadísticas, mi publicación más exitosa fue acerca de las metodologías de investigación de accidentes, donde hablé de 6 de ellas, sobre las ventajas y desventajas que tienen cada uno. Recuerdo que estaba elaborando una capacitación para el Comité de Seguridad y Salud dentro de mi organización, y a raíz de ello empecé a diseñar y a jalar más información y dije, ¿y por qué no lo comparto en LinkedIn? Entonces lo diseño en Canva, lo subo y me percato que fue realmente exitosa por temas de reacciones y también de visitas. Ha sido lo que más ha funcionado, ¿no? Hablar de temas puntuales que les sirvan a los profesionales. Y lo segundo que más me funciona es compartir herramientas útiles como vienen a ser los formatos. Los formatos y también las charlas de seguridad, que es algo que utilizan constantemente los profesionales. A veces cuando iniciamos no tenemos mucho conocimiento de cómo diseñar correctamente un formato de inspección, un registro, etcétera, y creo que al tener acceso a los modelos nos permite tomar inspiración o aclarar ciertas dudas. Y eso veo que siempre de manera constante los profesionales solicitan, no solamente en LinkedIn, sino también he visto algunas páginas en Facebook, Instagram, que también les comparten dichos formatos. Y eso es algo que sirve bastante. Formatos y la parte visual, la parte fotográfica. Sí. Ok. Más o menos, ¿cuánto tiempo te lleva hacer, no sé, un formato o diseñar, por ejemplo, ese documento de investigación? ¿Cuánto tiempo le inviertes a generarlo? Aproximadamente entre 30 minutos a 1 hora, el hacer el mismo diseño, aunque tener la información detrás me puede tomar 1 o 2 horas más, así que yo creo que sería un promedio de 3 horas en total mientras hago la búsqueda de información y hago los diseños. Y como es algo, como le he tomado como un pasatiempo, como un hobby, a veces algunas horas libres en los fines de semana me dedico a realizar el material y lo que hago es programarlo también anticipadamente en LinkedIn, como nos permite programar las publicaciones. Las Sí, programo de lunes a viernes e incluso a veces llego a programar publicaciones directas para 1, 2, 3 semanas y eso también me permite tener un poco de tiempo libre, por así decirlo, y poder atender los comentarios o mensajes que llegan a la bandeja. claro, claro, claro. Muy útil el tema de programación. ¿Y en qué horarios crees que tienen más impacto el compartir las publicaciones? Yo lo tengo programados a las 7 de la mañana, hora peruana, ya que es un horario en que la mayoría recién o se está levantando o ya se está trasladando a sus centros de trabajo y suelen utilizar las redes sociales en ese lapso, ¿no? Y los profesionales estamos revisando por lo general LinkedIn y es algo que también averigüé un poco revisando estadísticas o incluso publicaciones de profesionales que se dedican netamente al marketing digital dentro de LinkedIn. También explicaban esas pautas de los horarios claves para poder realizar las publicaciones, que por lo general es entre las 6 8 9 de la mañana, justamente como te mencioné, que los profesionales se levantan, están desayunando, están en camino a su centro de trabajo, incluso también a la hora del almuerzo son las horas en que más se suele revisar las publicaciones. Y también hay algunos días claves. Por lo general, lunes, martes y miércoles son los días más visitados. Ok, súper bien. Y eso te iba a decir, algo que yo he usado aquí en México y creo que aplica a cualquier lugar, el tema de la hora de la comida, porque el oficinista
este, pues siempre trae su celular, ¿verdad? Y el que está en LinkedIn, pues va a traer su celular en LinkedIn. Entonces, a mí también me ha resultado positivo el tema de la 1 de la tarde, hora de acá de México, que es la hora en la que salen a comer y ese pequeño tiempo de ocio para revisar el celular, tiene buenos resultados, fíjate. 6, 7 de la mañana y 1 de la tarde. Pero es súper recomendable. Eh, Luego entonces pasan del contenido de LinkedIn y descargan la información, pero directo lo pueden descargar o a través de un formulario. He ido probando. También he realizado poco a poco lo que es el A/B testing, es probar dos productos como se aplica en el marketing, en el mundo de las ventas, ir probando dos o tres tipos de formatos para ver cuál es el que más me sirve. Cuando son documentos PDF, ya que LinkedIn también tiene un límite de hasta 300 páginas, lo subo directamente para que las personas también lo descarguen con mayor facilidad, ¿no? Cuando ya son cosas pesadas o hay archivos en Word, Excel, PowerPoint que no te permite subir directamente en LinkedIn, ya lo hago a través de un enlace a un Drive que es donde tengo almacenado todo y también lo estoy haciendo ahora a través de un formulario donde también recopilo información de qué es lo que ellos, el público que me sigue, quiere ver, qué tipo de contenido quieren que yo comparta, ¿no? Eso también es importante conocer al público para saber qué tipo de información compartir, publicar, ¿no? Qué tipo de material es lo que realmente necesiten. Y es algo que dentro de uno de estos días ya tengo ya agendado sentar un momento y revisar las respuestas de los formularios, porque sí les he compartido a dichos correos, pero tengo que revisar la parte de las recomendaciones y poder ordenar. Fíjate, te voy a dar un hack que yo vi en alguien que no tiene nada que ver con la seguridad industrial, pero lo sigo porque tiene mucho alcance y él habla referente a recursos humanos, pero está muy metido en el tema de LinkedIn y él usa carruseles. Lo que se usa en Instagram lo traslada a LinkedIn y veo que tiene mucha cuestión positiva. Pero bueno, regresando al tema de seguridad operativo, siempre alguien de la comunidad le va a servir el tip de mencionar algunos trucos o hacks en el tema de seguridad, ya sea que van empezando, ya sea que quieren refrescar conocimientos. ¿Cuáles crees tú en tu experiencia que pudieras recomendarnos? Yo podría recomendar dos hacks teniendo en cuenta eh, la actualidad del mundo corporativo profesional. Primero, yendo de aquí hacia el futuro, algo que está bastante en tendencia y ha crecido rápidamente es el uso de la inteligencia artificial. La más popular que es ChatGPT, pero tenemos otras como el de Bing o el de Google, que es el BART, que funcionan con el GPT-3 o GPT 3.5 o 4, dependiendo de la versión. Y es algo realmente útil ya que nos permite tener un pequeño asistente, pero también necesitamos aprender un poco acerca de los prompts, los comandos que tenemos que darles a la inteligencia artificial para que nos dé una mejor respuesta. Y es algo que también me ha ayudado no solo netamente en el mundo de la seguridad, sino también en el uso de las herramientas de Office, principalmente el Excel. Si a veces te estancas y no recuerdas qué fórmula utilizar o cómo puedo qué macro puedo crear, le puedes hacer la pregunta a la inteligencia artificial para que te dé una recomendación. A veces no necesariamente te va a dar la respuesta exacta, pero te puede refrescar la memoria o darte ese pequeño empujón que necesitas para obtener la respuesta a la solución. Y el segundo hack que recomiendo ya va para la misma persona, que es aprender habilidades blandas. Y creo que es para cualquier profesional en realidad, pero en el mundo de la seguridad y salud es algo realmente importante, ya que nosotros entramos en contacto con toda la organización, a cualquier nivel jerárquico, que sea con los mismos trabajadores, obreros, operarios,
asistentes, analistas, jefes, supervisores, coordinadores, directores, gerentes, e incluso con las entidades del Estado, ¿no? Cuando llegan a fiscalizar, auditores externos, proveedores, y la comunicación asertiva, las habilidades blandas, la empatía, es algo realmente importante. Es algo que yo también he aprendido poco a poco. Incluso también lo estudié un poco y me sirvió bastante, y también ahí noté un antes y un después en mi carrera profesional al aprender mejor las habilidades blandas y aprender a comunicarme, aprender a escuchar, aprender a organizarme también, ¿no? Y el uso de las herramientas digitales también puedo agregarlo allí para que podemos utilizar la tecnología a nuestro favor, como viene a ser el Notion, ¿no? Puedes crear una pequeña agenda, hacer recordatorios, etcétera. Creo que esos serían los principales hacks que les recomendaría a los profesionales. Perfecto. Y la verdad es que ChatGPT, pues es algo que no teníamos a principios del 2000. Y antes, por ejemplo, en el contexto de México, una norma trae 100, 200 hojas, y tenías que leer todo. Ahorita le Claro, dices, dame un resumen con los 10 conceptos más importantes de la norma 9 y ya lo tienes en menos de 5 segundos, que es algo que necesitan aprovechar las nuevas generaciones, pero también los de la vieja guardia, pues volver a refrescar los conocimientos a través de esos metodologías. La verdad es que está muy bien y también es, es muy amplio la diversidad de ChatGPT. Yo lo he intentado con análisis de riesgos, poniéndole bien los conceptos y las tablas. claro. No se tarda ni 10 segundos y ya te tiene un buen análisis fundamentado en la norma que tú le digas, con los controles de ingeniería, de administrativos, y es lo que tenemos que ir, pues, actualizándonos en el tema del tema de ChatGPT. Y el otro que mencionaste también es sumamente importante. Yo lo puntualizo al menos en dos conceptos muy puntuales en el tema del podcast. Tenemos vender bien nuestro trabajo a nuestros clientes internos, que es algo que no nos enseñan, es una habilidad blanda que necesitamos, eh, técnicas para manejar el estrés, técnicas para el marketing dentro de nuestra empresa, y sin duda son muy, muy importantes. Em, Cuando uno genera contenido, uno consume mucho contenido. Yo empecé el podcast en pandemia y yo escuchaba muchos podcasts. En el caso particular tuyo, ¿a quién sigues? ¿Qué consumes? ¿Consumes a lo mejor periódicos digitales, podcast, YouTube? ¿Realmente de qué te alimentas tú para que te inspire a generar contenido? Actualmente lo que me inspira es ver publicaciones de LinkedIn de profesionales que tienen una larga trayectoria que es realmente de admirar. Reviso sus publicaciones, algunos también suben material propio, ¿no? Investigaciones, artículos propios, y es realmente interesante poder dedicarse a la investigación dentro del mundo de la seguridad y salud. También reviso en YouTube eh, algunos canales que comparten materiales o capacitaciones acerca de la normativa peruana, actualizaciones sobre algunas funciones específicas dentro de la seguridad. Y mientras voy elaborando, voy escuchando, si escucho algo que me llama la atención, si me detengo, no lo noto y luego lo reviso a detalle. Y ello también lo verifico en la bibliografía que tengo, tanto de manera digital como en físico. Me gana un poco la curiosidad y es a raíz de ello donde llego a encontrar la inspiración también para generar mi propio material. Súper bien, súper bien, súper bien. Al Martín que iba empezando hace varios años, aunque eres muy, muy joven, 26 años, ¿qué le recomendarías, este, como consejo hacia ti mismo hace 5, 6, 7, 8 años atrás?
¿Qué consejo te darías? Eh, si pudiera retroceder en el tiempo, yo mismo buscar al Martín de hace 5 o 6 años, le daría los mismos hacks que te mencioné. El principal, que aprenda las soft skills, las habilidades blandas, que aprenda a comunicarse mejor, que se prepare en inglés y en las herramientas de Office, el Excel y Power BI, en análisis de datos, que es algo que junto con la inteligencia artificial está entrando mucha tendencia y es muy útil, el Business Intelligence, que es algo que actualmente utilizo, he aprendido hace unos meses o pocos años, he estado preparando en ello, pero si tuviera la oportunidad de hablar con el Martínez de 5 o 6 años, le diría que desde ese entonces ya aprenda ello. Y quizás tendrían mejores logros, mejores Súper, resultados desde antes. súper bien, súper bien. Eh, y en el mismo contexto de seguridad industrial, si tuvieras la oportunidad de mandarle, imagínate, un WhatsApp a todo el mundo, ¿qué le escribirías? Ahora, en la actualidad, si pudiera mandarle un mensaje a todos los profesionales de seguridad es eh, teniendo la tendencia, justo siempre estoy enfocado en esa tendencia de la tecnología, es de quizás dejar un poco de lado las metodologías antiguas y empezar a adoptar las tecnologías actuales como la inteligencia artificial y la ciencia de datos, que es algo que si se aplica dentro de la seguridad te permite obtener resultados claves, resultados importantes de manera rápida, detallada, automatizar también bases de datos, ya sea para capacitaciones, accidentes de trabajo, inspecciones. Todo el mundo relacionado al manejo de datos es algo que debemos aprender desde ahora, ¿no? Ya es algo que entra en tendencia y el mundo post pandemia ha hecho que el mismo ser humano tenga que aprender rápidamente esas tecnologías que van a ir variando con mayor velocidad aún. Siento que en la pandemia la humanidad ha hecho un salto de 10 años en 1 o 2 años nada más. Y eso va a acelerar, ¿no?, la misma necesidad de aprendizaje. Así que lo que les diría ahora es que abran las puertas al conocimiento, que se formen constantemente y no se conformen con el conocimiento que tienen actualmente, ¿no? Que siempre se sigan actualizando y adopten las nuevas tecnologías para que lo apliquen dentro de su trabajo. Súper bien. Fíjate que en el caso tuyo y algunos otros que sigo, yo que me interesa el tema de seguridad y estar actualizado, creo que voy a voltear más a Perú. Hay algo que está pasando en Perú en varias latitudes, en varias áreas. El tema de startup, el tema de gente que, que es de Perú, pero que está fuera de Perú, que están en un modo muy creativo con la parte digital, y me parece que no es casualidad, está pasando algo ahí que es importante darle seguimiento. Eh, pero bueno, por favor, compárteme tus contactos, las redes sociales, si alguien quisiera acercarse a platicar contigo en LinkedIn o no sé si tengas algunas otras redes sociales, por favor, compárteme cuáles son. Claro, pueden contactarme directamente por LinkedIn para hacer cualquier consulta directamente con mi nombre, Martín Iván Gamarra Supiñán, así es como está en mi LinkedIn, o también mi marca personal que es GESST, que nace a raíz de mis apellidos en realidad y las, y las siglas de seguridad y salud en el trabajo. Ujú. Así es como me pueden encontrar en LinkedIn para todo tema profesional y ya si es alguna consulta adicional, ya los contactos privados, por así decirlo, los puedo brindar por interno. Incluso tengo un enlace en mi propio perfil para que me pueden contactar directamente a WhatsApp. Muy bien, Martín. Pues muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir esta información. La verdad es que las puertas de este podcast están abiertas y si en un futuro cercano platicamos de algún tema puntual que me parecería
muy interesante a lo mejor hablar de ChatGPT o algo similar. Y pues buen fin de semana. Bendiciones. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias por la invitación. Buen fin de semana. Hasta luego. Bye.